tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Semana a Semana. Hace algunas semanas atrás comentamos en esta mesa, cuando comenzábamos el ciclo de este año, que una de las razones por las cuales la economía estaba bastante calma, y el dólar sobre todo, tenía que ver con una cuestión política. Con una cuestión política que no tenía que ver con la presidenta o el actual gobierno kirchnerista, porque decíamos en esa oportunidad que el hecho de que los posibles candidatos a presidente según las encuestas, tanto Macri, Massa o Scioli en ese momento, planteaban desde el punto de vista de la estrategia económica algunos discursos bastante similares, concordantes, con lo cual la mayor parte de los agentes económicos veían con cierta expectativa, con una expectativa relativamente positiva, la asunción del nuevo gobierno y planteaban pasar las decisiones o postergar sus decisiones económicas para más allá de diciembre en un marco de una cierta calma. El gobierno lo ha ayudado con algunas medidas desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista cambiario, y la economía estaba más o menos planchada. Esto sucedió hasta la semana pasada, porque en realidad la semana pasada ocurrió una noticia muy importante desde el punto de vista político, y como dice la presidenta, la política tiene que ver con la economía, y en este caso sí que la tiene. Casualidad o no, desde que la presidenta Scioli, todavía está la discusión, nombró a Carlos Zanini como candidato a vicepresidente de la Nación, integrando la fórmula con Scioli, digo, desde esa fecha el dólar se empezó a mover. Y es así que muchos de los analistas económicos o algunos medios de comunicación están planteando si esto es, como nos gusta a los argentinos ponerle nombre, el efecto Zanini, es decir, la consecuencia de la designación de Zanini en la fórmula presidencial. Yo hablaba esta semana con un empresario importante de Villa María que tiene representación a nivel provincial y me decía, mira, yo estaba esperando que Scioli decidiera su candidato a vicepresidente. Si era Urtubey, por ejemplo, yo lo votaba a Scioli porque lo veía como un político moderado, Urtubey. Ahora, lo nombraron a Zanini y yo a Scioli no lo voto, me dijo este empresario. Y esta es un poco la visión que está teniendo la mayor parte de los empresarios, porque los analistas dicen algunos que este es el triunfo de Scioli porque se salió con la suya. Scioli iba a ser presidente y todo el kirchnerismo se tuvo que encolumnar atrás de él, a pesar de Scioli. Y hay otros analistas políticos que dicen, no, este es el triunfo de la presidenta, lo cercó a Scioli, como dice Bede Bonafini, y en realidad Scioli no va a poder hacer más nada de lo que digan los kirchneristas. Lo cierto es que estas teorías las vamos a comprobar después del 10 de diciembre, pero la mayor parte de los decisores económicos entraron en duda, es decir, un Scioli que ahora no solamente incorpora a Zanini, sino que uno lo ve en la barricada con un discurso más kirchnerista que la misma presidenta. Por lo tanto, esto, ¿qué está diciendo en términos indirectos, en términos políticos y con su efecto económico? Que supuestamente, por lo que dice Scioli, el modelo va a seguir tal cual como está después del 10 de diciembre. Y la respuesta, en principio, está en los mercados, más allá de lo que me decía este empresario, que seguramente piensa como muchos de los empresarios y agentes económicos en la Argentina. La respuesta está en los mercados y en estos días el dólar superó largamente los 13 pesos, no sabemos qué va a pasar, esto lo vamos a hablar un poco con nuestro próximo invitado, pero ciertamente que comenzó a intranquilizarse y, como algunos dicen, a anticipar un poco el efecto de elecciones, ¿no? Este crecimiento de la incertidumbre a partir de definir quién va a ser el nuevo presidente en la Argentina. Crecen las posibilidades de Scioli y de Scioli con Zanini y los mercados comienzan a intranquilizarse. Esto también hay que decirlo, ¿no? No es solamente un factor político. El gobierno ha tomado decisiones, sobre todo el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, para ayudar también a que el dólar se mueva. Es decir, han inundado de pesos la economía argentina, el mercado, y lógicamente que no es solamente el efecto político. Es decir, hay pesos suficientes también para salir a demandar en el mercado del blue, y lógicamente que esto también tiene su incidencia. No le echemos la culpa solamente al efecto político, porque están dadas también las condiciones desde el punto de vista macroeconómico para que el dólar suba. Atraso cambiario, inflación, exceso de pesos circulando, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, indudablemente que este es un tema central, lo seguiremos en las próximas semanas, como todos aquellos que deciden en materia económica, y que seguramente, como lo dije en su oportunidad, tendrá una incidencia política. Ustedes saben que el nivel de actividad económica, el nivel de tranquilidad económica y de expectativa económica tiene mucho que ver con el resultado de las urnas, y falta poco, pero en realidad todavía en términos económicos falta mucho para las elecciones, y lo que pase de aquí a las elecciones en términos del dólar y la economía en general, inflación, etcétera, seguramente influirá en las urnas. Antes de ir al corte y con nuestro invitado, una referencia y un comentario muy breve a una información que surgió en La Voz del Interior este domingo. Este domingo publicó las manifestaciones de bienes e ingresos de los candidatos a gobernador de la provincia de Córdoba, de todos, la manifestación propia, no digamos por investigación periodística, y quiero hacer un par de comentarios nada más. El primero tiene que ver con que hay bastantes inconsistencias, es decir, es llamativo que gente que se va a proponer a la máxima magistratura de la provincia presente información con tantas inconsistencias. ¿Qué significa esto en términos? Este es un término técnico
muy de contador o de economista, pero que tiene que ver con que no cierran los números, hablando mal y pronto, de muchos de los candidatos a gobernador de la provincia de Córdoba. No cierran la relación de sus ingresos con su patrimonio, con su crecimiento patrimonial. Esto como comentario, digamos, que en general, a la opinión pública en general casi que ni se ha molestado en participar o en informarse de esto, pero uno que, digamos, tiene este defecto de esta actividad o de esta profesión que tiene que ver con ir viendo la economía y las empresas y los movimientos patrimoniales, sobre todo como contador, observa estas cosas, ¿no? Como dicen sutilmente, no resiste ningún análisis de ningún profesional en ciencias económicas muchas de las declaraciones que hicieron los candidatos. Y el otro tema, también un hecho me parece importante, que lo marcó La Voz del Interior allí. Todos los candidatos a gobernador de la provincia de Córdoba tienen sueldos del Estado. Esto no tiene nada de malo, no quiere decir que... Pero está marcando también un sesgo de que mucha gente que vive de la política sigue viviendo de la política. Y no está mal, pero también estaría mucho mejor si algunos que tienen ingresos por la actividad privada pudieran ser también candidatos y asumir los destinos de la provincia, de la municipalidad o de la nación. Dos comentarios que quería hacer con respecto a este tema. Vamos al corte y cuando regresemos estamos con Flavio Bucheri hablando del tema de la economía, un tema que nos empieza a preocupar a los argentinos. Ya volvemos.